33º Ayuntamiento de Tijuana, a través del Instituto Municipal de Arte y Cultura y del Archivo Histórico de Tijuana, les da la más cordial de las bienvenidas. Hoy celebramos los primeros 18 años de vida del Archivo Histórico de Tijuana y lo hacemos con 3 actividades: 2 conversatorios y la inauguración de una exposición fotográfica, Tijuana 18-89. Para abrir esta tarde de festejo, tenemos como invitados al primer conversatorio al maestro Héctor Mejorado de la Torre, encargado del acervo del Instituto de Investigaciones Históricas de la UABC, además director o presidente, ahorita nos va a platicar, del taller de Historia de Tecate y uno de los impulsores fundamentales, principales de lo que será, debe ser, el Archivo Histórico de Tecate, y por supuesto al licenciado Aaron García, coordinador del Archivo Histórico de Rosarito. Moderados por un servidor, platicarán con nosotros sobre los retos que los históricos se enfrentan hoy en esta era de sobreinformación y presentismo, es decir, una época donde el rey y las reinas de la nota del minuto a minuto es el internet y por supuesto las redes sociales. Actividades, espacios y situaciones que han creado vicios de información, porque la gente en general piensa que se informa cuando únicamente se notifican de lo que está pasando en el hoy, en el ahora. Y bueno, esto llamado historia, lamentablemente, desde mi óptica, desde mi perspectiva, ha entrado en desuso. Sin embargo, pues para eso es este conversatorio. Y como es un conversatorio, queremos restarle un poquito de la formalidad académica. Les voy a hacer algunas preguntas. Son aproximadamente, bueno, no aproximadamente, son 16 preguntas. Libres de hablar. Y como le quise restar un poquito de la formalidad académica, pues me gustaría que en esta ocasión, en lugar de leer un currículum, se presenten ustedes libremente. ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿A qué se dedican? Pero antes de eso, gracias por acompañarnos, gracias por, de manera solícita, amable, pues aceptaron la invitación a acompañarnos a esta tarde de festejos aquí al archivo, aquí al Instituto de Cultura. Bienvenidos, bienvenidos, por supuesto, y pues comenzamos. Como gusten. Ustedes antes de... Buenas tardes. Bueno, muchas gracias al maestro José Beltrán por la invitación y felicitaciones por el 18 del Archivo Histórico. Y bueno, el archivo aquí en Tijuana pues ha sido un ejemplo de cómo en otros municipios se puede impulsar este tipo de trabajos, ¿no? Y pues de manera sorpresiva pues se realizó finalmente el Archivo Histórico allá en Playas de Rosarito. Mi nombre completo es Jesús Aarón García Costa, soy historiador de la Universidad Autónoma de Baja California y actualmente soy el coordinador del Archivo Histórico de Playas de Rosarito. Y bueno, les voy antes de iniciar con el conversatorio, sí me gustaría platicarles un poco acerca del Archivo Histórico de la ciudad, que bueno, aquí el maestro Héctor Mejorado sabe sobre el tema, de que es una larga lucha de varios años para conformar un acervo histórico. Y bueno, el acervo allá en Rosarito, o el proyecto, se remonta desde 2008, cuando el primer cronista, Conrado Acevedo Cárdenas, junto con Juvenal Pérez, quien es actualmente el cronista, empezaron a proyectar la creación de un archivo municipal. Entonces ellos empiezan a hacer reuniones, invitan a académicos, invitan a expertos en el tema, alguna asesoría por parte del Instituto de Investigaciones Históricas de UABC. Y pues se hace un proyecto, ¿no? Se arma un reglamento para el archivo municipal. ¿Qué sucede? Pues que en el ayuntamiento en ese entonces se cabildió ese reglamento. Cuestiones del documento no se pudo, no se le dio un avance. ¿Qué pasó? Pues que se atoró, se quedó en stand-by. Finalmente, el último trimestre del 2017 se hace la modificación de ese reglamento. Se vuelven a reunir, vuelven a verificar y efectivamente modifican el reglamento y lo adhieren al Instituto Municipal de Arte y Cultura. Es decir, el reglamento de archivos municipales estaba adherido principalmente a Secretaría General del Ayuntamiento. Entonces vieron que se les hizo más prudente asignar el archivo histórico dentro del Instituto Municipal de Arte y Cultura, ¿no? Y pues por obvias razones, porque pues permite vincular más el área de difusión, de promoción y refuerza más de manera institucional al IMAC, ¿no?
Bueno, entonces, pues el archivo histórico comienza a operar el 2 de enero de 2018. Somos unos bebés, vamos a cumplir 2 años el 2 de enero y bueno, cumplir 2 años ahí en la coordinación. Y pues sí ha habido un gran avance, hemos estado trabajando muy bien. Obviamente no tenemos todavía el espacio ni la infraestructura para la conservación de los documentos. Sin embargo, hemos estado trabajando de la mano ahorita con lo que la tecnología nos está dando, ¿no? Que es algo que vamos a hacer. Y pues bueno, ¿qué le pasa al micrófono? ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues también gracias por la invitación y por este 18 aniversario del archivo que parece, como dicen, parece fácil y parece como que poco tiempo, pero en realidad ha sido un pilar y un punto ahí de referencia para saber qué es lo que queremos en los archivos, ¿no? De alguna manera, en el caso de Tecate por lo menos. Bueno, mi nombre es soy maestro de historia, soy el encargado del acervo documental de las instituciones históricas, además presidente del taller de Tecate Asociación y también el conductor de un programa que sale sábado a sábado por internet, YouTube, que se llama Tecate Relatos y Memorias y que es sobre historia básicamente, ¿no? Y centro importante donde suelen surgir muchos proyectos, sobre todo de identidad, de memoria, y que esto siempre es bueno para las comunidades y para la sociedad, ¿no? Entonces, a mí me parece que es un proyecto importante, que bueno, seguimos picando piedra en Tecate, para que ojalá, si no es en este periodo, en este ayuntamiento, pues seguiremos dando lata los siguientes ayuntamientos hasta que haya un archivo histórico, ¿no? Pero bueno. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, continuando con la dinámica de preguntas y respuestas, antes de hablar de los archivos históricos, ¿qué es la historia? Confundirla. Hay una serie de retos allí porque muchas personas empiezan a confundir qué es realmente la historia y al final termina siendo historia, ¿no? Entonces, al menos es importante que se conozca qué es la historia, porque si no sabemos qué es historia, no vamos a saber qué es un archivo, ¿no? No vamos a saber qué es un archivo histórico.
Entonces, algo de lo que se debe, o al menos uno de los retos que tienen los archivos históricos, para el público en general, no solo para los académicos, es tratar de socializar la labor del archivo. Y nosotros en el archivo histórico, a través de la operatividad interna que tiene ya es cuando comienzan ya con el interés, ¿no? Sí es digamos, un trabajo complicado, sin embargo, es todo una serie de pasos que uno tiene que ir haciendo, ¿no? Entonces, me parece que es algo que es gradual. No sé si... En la lo dice uno de los historiadores, lo complejo de la historia a veces al identificarla es que confundimos historia como ciencia, que es la que aquí viene, que es estudio, y creo que es la palabra clave, el estudio del pasado del hombre, en donde es que la historia, o cuéntame la historia, platícame, y lo vemos más como una anécdota, como una que construimos y platicamos. Entonces, en este caso, cuando hablamos es donde sí necesitamos el documento, y sí es donde necesitamos este tipo de espacios, sobre todo de acervos, fuentes, para reconstruir ese pasado, porque al final de cuentas es una interpretación que nosotros vamos construyendo con los elementos que se nos van poniendo o vamos encontrando. En una ocasión platicaba con un compañero, estaba viviendo en su casa, y curiosamente era un pequeño departamento, y como era el departamento pequeño, tenía una barrita muy pequeña, tenía un silloncito, todo lo tenía pequeño. Estamos hablando de cómo construimos la historia. Atinadamente están comentando la historia, el estudio del pasado, la interpretación de una metodología, por lo tanto, vaya, la historia que sí es una ciencia. Si la historia es esto que ustedes se acuerdan y que compartimos con el público, entonces, ¿qué es un archivo histórico?
El archivo histórico es ese físico donde se almacenan, se organizan, se resguardan los documentos que produce, en este caso, alguna poder interpretar el pasado de esta manera y que además consideraron importantes resguardarlos y mantenerlos para para tiempo más adelante poder reconstruir estos periodos, etapas del pasado de la comunidad, de la ciudad, del pueblo o de la sociedad en la que estamos, ¿no? Interesante, Aarón. ¿Qué nos dices que es un archivo histórico? O que por lo menos el periodo de utilidad ya pasó, ¿no? Entonces, después de eso se decide, porque entiendo diferente, bueno, no existen los reglamentos, hay que depurar esos, no nada más se toman esos documentos, ya se cumplió su vida útil, hay que tirarlos, ¿no? Hay que pasar por un comité que depura esa información. Y por eso es que digo, este comité, al final de cuentas, que depuran esa información, aunque bueno, desde el momento en que se produce un documento, quienes son archivistas saben cuáles van a ir para un archivo histórico, para esa depuración, quienes lo hacen, pues lo que hacen es eso, es una selección de lo que debe perdurar y de lo que no, y no quiere decir que desechen aquello que no deba saberse, sino que simplemente ya es muy claro qué documentos deben de pasar al archivo histórico por ciertas características, cuáles hay que desecharse por cuestión de espacio, por cuestión de duplicidad, por este tipo de cosas, ¿no? Entonces, básicamente es histórico porque conserva documentos que ya terminaron su vida útil o legal y que ahora pasan a este repositorio con el objetivo de que sean consultados para otros métodos académicos, culturales, de divulgación y ya de otra índole, ¿no? Fíjate que comentaste algo muy, muy interesante y puntual, central para lo que pudiéramos discutir en las siguientes preguntas. El archivista. Nosotros tres estamos al frente de una u otra manera de archivos históricos o, como en tu caso, pues encargado, porque bueno, el acervo del que tú estás encargado pertenece a un instituto de investigación históricas, pero vaya, de una u otra manera, coordinadores encargados o jefes, los historiadores pasamos por el proceso científico pues del quehacer de la historia. Sin embargo, a lo que voy es a lo siguiente: ¿es atinado que un historiador dirija un archivo? ¿O es más atinado que lo haga un archivista? ¿O sus labores se complementan? Es decir, uno se encarga de unos aspectos, el otro se debería de encargar de aspectos. ¿Qué tan valioso es que en un archivo histórico como el de Rosario, como el del Instituto o incluso como el de Tijuana, qué tan valioso es que al historiador que dirige, que coordina, que encabeza el archivo, lo acompañe un archivista o incluso, ¿por qué no
especialista en biblioteconomía, porque hasta ahorita hemos estado hablando de documentos, pero en el caso de ustedes, de nosotros, tenemos también libros, tenemos también fotografías, archivo de la palabra, etc.